Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 21 de marzo del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto a mi padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le replicaron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso. Pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución. Tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá hay un diálogo muy polémico, sin duda, como habitualmente tenía que sostener nuestro Señor contra estos judíos y todos los guías de ellos, que realmente eran opositores a la verdad y muchos de ellos hipócritas. Bueno, punto 1, fíjense, verdaderamente discípulo de Jesús, ¿quién es? Aquel que lo sigue y que es fiel a sus palabras. Ser fiel a las palabras del Señor quiere decir ser obrador de esa palabra y permanecer firmemente en el ejercicio de la misma. Bueno, no hacían esto, por ejemplo, estos judíos, fariseos y todos aquellos que combatían al Señor. Lo tenían a Jesús como un impostor. Y soslayaban por ahí un dicho que realmente, bueno, nosotros decían, somos hijos de Abraham. Así como Jesús había antes dicho que él venía de Dios y hablaba de lo que había oído a su padre. Ellos, en cambio, hacían lo que habían visto de Abraham o lo que habían oído de Abraham. Se notaba que no era cierto, porque nuestro Señor sí era hijo de Dios y lo demostraba. Y su amor, su bondad y sobre todo la palabra que estaba en su boca era palabra de Dios, sostenida, confirmada por una conducta que venía de Dios también. El Señor venía de Dios, el Señor es hijo de Dios, el Señor hijo de Dios era. El Señor sabía lo que tenía que hacer y conocía, como Dios conoce verdaderamente a los hombres. Y venía y veía en estos que se titulaban sí propios hijos de Abraham, veía la mentira, la hipocresía. Por eso cuando ellos se declaraban hijos de Abraham, ¿y cuál es la conclusión lógica por parte de Jesús? Si fueran hijos de Abraham, harían las cosas que hizo Abraham. Y estos no hacían precisamente lo que hizo Abraham. Para empezar, no tenían fe. Y si hubieran tenido fe en las palabras de Jesús, lo hubieran escuchado, le hubieran creído y hubieran obrado en consecuencia.
Por el contrario, ni querían escucharlo a Jesús, lo combatían y lo combatían ferozmente, lo persiguieron finalmente. Fíjense la conducta de un verdadero discípulo. La conducta de un verdadero discípulo es oír al maestro, pero fundamentalmente poner por obra eso que aprenden del maestro. Que sea su conducta finalmente, al lado de la palabra del discurso, la convalidación de un cambio real que se ha producido en esa persona y que se ve fácilmente y deba advertirse como un testimonio decisivo en favor de la palabra que hace y de las obras que produce. Eso se veía en Jesús. Por eso la crítica de Jesús a aquellos que se hacen o se decían a sí mismos discípulos, hijos de Abraham. Para nada aparecía ahí esa condición de hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham, no somos hijos de la prostitución. Bueno, ¿qué quieren decir con esto los judíos? Fíjese, Jesús, que siempre pone un énfasis y un acento determinante en todas aquellas cosas que dice. El que sigue fielmente, obedientemente, fidelidad y obediencia al Señor de la vida, al discurso, a la palabra del Maestro de nuestro Señor Jesucristo, ese conoce finalmente la verdad y permanece en la verdad y consecuentemente es libre porque la verdad que recibe y que conoce porque la practica lo hace libre. En cambio, aquellos que no reciben esa palabra y que siguen perseverando, no en una verdad que desconocen, sino en una conducta que es opuesta a lo que Dios demanda, son hijos del pecado, esclavos del pecado, y consecuentemente esclavos de la muerte. Y no menos que esto eran estos que combatían a Jesús. Y venía la verdad, venía la libertad a ellos, venían la vida verdadera y no la recibían. Todo hijo del pecado, todo aquel que persevera, permanece en el pecado, se torna en un enemigo feroz de la verdad de Dios y de la libertad que esta verdad produce. Claro que si fueran hijos de Abraham harían las cosas de Abraham y tendrían la fe de Abraham. Y al tener la fe de Abraham escucharían a Jesús y recibirían la verdad que no conocían. Pero acá la conducta demostraba otra cosa de parte de ellos. Sigue más adelante este discurso, lo vamos a ver en evangelios posteriores, hermanos, pero sí, son hijos del padre de la mentira, eso es lo que son. Y del padre de la mentira no pueden aprender la verdad. La verdad se manifiesta a través de aquel que es la verdad de Dios, Cristo Jesús. La mentira viene de parte de aquel que niega la verdad, que se opone a la verdad, y por eso es padre de la mentira, el diablo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, la vida que nosotros llevamos antes de conocer al Señor era abundante en pecado. Conocemos al Señor y nos damos cuenta de nuestra miseria y del gran amor que nos tiene. Cuando nos sabemos perdonados por Él, es tan grande el amor que infunde el Señor en nosotros que es lo que nos lleva a servir al otro que como yo es pecador, pero también es amado como yo por Dios. También es amado como yo por Dios. Dios nos ama a todos, Dios es amor. Y cada uno de los hijos de Dios es hijo del amor. Y por lo tanto genera también, a través del amor que recibe de parte del Dios amor, amor en todos aquellos a los cuales se acerca. Esa debe ser nuestra conducta cristiana. Eso lo aprendimos del Señor. Esa es la verdad que nos hace libres. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo.
Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, tu espíritu de libertad. Queremos ser libres, Señor, como lo somos, unidos a ti, en conocimiento de esa palabra que en definitiva es el amor que ejercemos en función de la relación con nuestro prójimo y fundamentalmente con el Dios que nos ama. Y en tu nombre lo deseamos y lo pedimos, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.